tal? Yo soy Juaco y esto es el Cuchitril Galáctico. Hoy vamos a entrar a un terreno incómodo, uno donde la ciencia, el espionaje y lo paranormal caminaron tomados de la mano en esa ocasión. Porque durante el siglo XX hubo investigadores, gobiernos y personajes famosos convencidos de que la mente humana podía hacer mucho más de lo que entendemos. Telepatía, visión remota, premoniciones, doblar cucharas con la mente, y en medio de todo eso apareció algo conocido como el proyecto PES. La investigación formal de la percepción extrasensorial. En Cuchitril Galáctico hablaremos de las personas que intentaron demostrar que la mente humana podía romper las reglas de la realidad física. Y antes de entrar en nombres famosos, primero hay que entender algo. La PES significa percepción extrasensorial. Es la idea de que una persona puede obtener información sin usar los sentidos comunes o normales. O sea, saber algo sin verlo, escuchar pensamientos, percibir eventos futuros o describir lugares a kilómetros de distancia. Durante décadas esto fue considerado simple superstición. Pero a principios del siglo XX comenzaron experimentos serios dentro de universidades y laboratorios. Uno de los centros más famosos fue la Universidad de Duke en Estados Unidos. Ahí trabajó el hombre que prácticamente convirtió la PES en una disciplina experimental. Joseph Bank Rhine era un botánico de formación, pero terminó obsesionado con una pregunta. ¿Puede la mente humana hacer cosas imposibles? En los años 30 empezó a hacer experimentos usando las famosas cartas Zener, o Zener en español. Cartas con símbolos simples. Círculos, estrellas, líneas, cuadrados. La prueba consistía en que una persona intentara adivinar qué carta estaba viendo otra persona, sin verla, por supuesto. Rhine aseguraba que algunos participantes obtenían resultados estadísticamente imposibles de explicar por azar. Y ahí nació oficialmente la palabra ESP, en inglés o PES en español. La prensa explotó. Por primera vez, universidades hablaban de telepatía sin reírse, aunque claro, también llegaron las críticas. Muchos científicos acusaron errores metodológicos, sesgos y hasta fraude involuntario, pero el tema ya estaba vivo. Y muy pronto los gobiernos empezaron a prestar atención. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética temían quedarse atrás en cualquier tipo de tecnología. Y sí, cualquier tipo, incluía poderes mentales. Los soviéticos desarrollaron programas de investigación psíquica conocidos informalmente en Occidente como el proyecto Psicotrónica Soviética. Dentro de esos estudios aparecieron nombres ligados a laboratorios militares, hipnosis, telepatía y percepción a distancia. La idea era inquietante: crear soldados capaces de influir mentalmente, detectar información remota o resistir interrogatorios psicológicos. Entonces la CIA y el ejército estadounidense pensaron, ¿y si esto llega a funcionar? Así nació una serie de programas secretos relacionados con visión remota y espionaje psíquico. El más famoso sería el llamado Proyecto Stargate. Personas entrenadas intentaban describir bases militares, objetos ocultos o instalaciones enemigas, usando únicamente la mente. Suena a película de ciencia ficción, pero documentos desclasificados demostraron que sí ocurrió. Durante años el gobierno gastó millones investigando estas posibilidades. Y aquí aparece uno de los personajes más polémicos de toda esta historia: Uri Geller. En los años 70, Uri Geller se volvió una celebridad mundial. Decía tener habilidades psíquicas reales, sobre todo la telequinesis. La más famosa, doblar cucharas con la mente. También afirmaba poder leer pensamientos, detener relojes y afectar objetos físicos usando energía mental. Lo increíble es que incluso científicos llegaron a estudiarlo. Investigadores del Instituto Stanford
realizaron pruebas donde aparentemente logró resultados sorprendentes. Pero Uri Geller no solo impactó en Estados Unidos o Europa, también vino a México y su visita causó un auténtico furor. Durante finales de los años 70 y principios de los 80 apareció en programas de televisión mexicana realizando demostraciones psíquicas frente al público. Miles de personas aseguraban que relojes descompuestos volvían a funcionar mientras lo veían en televisión. Otros intentaban doblar cucharas desde casa siguiendo sus instrucciones. Imagínate eso por un momento. Familias enteras frente a la televisión mexicana intentando torcer cucharas con la mente. Un dato curioso, Uri Geller visitó México por primera vez en el año 1976. Durante ese viaje, que coincidió con la época en la que José López Portillo era presidente electo, Geller conoció a su esposa, a la esposa del presidente, Carmen Romano. El ilusionista y mentalista israelí forjó una estrecha relación con la entonces primera dama, a quien llegó a llamar Muchi. A partir de ese año, Geller se convirtió en una figura sumamente frecuente en la prensa y los círculos sociales de México, acompañando a Carmen Romano a numerosos eventos. Su nivel de influencia y cercanía con la familia presidencial fue tal que se le concedió la nacionalidad y se le expidió un pasaporte mexicano de manera expedita. Además, Geller llegó a afirmar que durante sus visitas colaboró con Petróleos Mexicanos, Pemex, utilizando sus supuestas habilidades de visión remota para asesorar en la búsqueda de yacimientos petrolíferos en el país. No me consta, pero eso dice. Era el tipo de fenómeno mediático que solo podía existir en aquella época. Pero aquí comienza el gran problema de toda la historia de la pez. ¿Dónde termina lo paranormal y dónde empieza el truco? Muchos magos profesionales dijeron que Geller simplemente usaba técnicas de ilusionismo. Uno de sus mayores críticos fue el famoso escapista y escéptico James Randi. James Randi dedicó gran parte de su vida a desenmascarar supuestos poderes psíquicos y su argumento era brutalmente simple. Si un mago puede replicar el fenómeno, entonces probablemente no es paranormal. Randi expuso médiums falsos, curanderos y personas que aseguraban tener capacidades sobrenaturales. Incluso ofreció un premio millonario a cualquiera que demostrara poderes paranormales bajo condiciones controladas. Nadie logró ganarlo. Y eso hizo que mucha gente comenzara a ver la pez como pseudociencia. Pero aún así, el interés nunca desapareció, porque había casos difíciles de explicar, coincidencias imposibles, sueños premonitorios, sensaciones extrañas y, sobre todo, la eterna duda humana. ¿Y si sí existe algo más? Aunque hoy la mayoría de la comunidad científica considera que no existe evidencia sólida sobre la percepción extrasensorial, el tema sigue fascinando, porque toca algo profundamente humano, el deseo de que nuestra mente sea más grande que nuestro cuerpo. Películas, series y libros siguen explorando estas ideas. Desde Scanners hasta Stranger Things, la idea de poderes mentales continúa viva en la cultura popular. Y aunque probablemente nunca sepamos si alguien realmente pudo leer pensamientos o ver lugares a distancia, sí sabemos algo. Hubo científicos reales, gobiernos reales y millones de dólares intentando descubrirlo. Y eso ya es bastante extraño. Tal vez la percepción extrasensorial no exista, o tal vez apenas estamos comenzando a entender cómo funciona la conciencia humana. Pero mientras la duda siga viva, estas historias seguirán regresando desde las sombras. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Yo soy Juan Cox y esto fue el Cuchitril Galáctico. ¡Chao!